Vamos a iniciar hablando un poco sobre topografía. La topografía es una técnica de construcción utilizada para medir las elevaciones del suelo, para determinar cuán alto o cuán bajo están los suelos de una tierra o de un pedazo de tierra. De otra forma también podemos usarlo en planos. Los planos topográficos son una representación de eso. Los planos topográficos nos enseñan cuán altos están los montes o cuán bajos están. También nos ayudan a representar algunas planicies, algunos valles, nos ayudan a entender un poco mejor los suelos. ¿Puedes poner la imagen ahora? Vamos a ver una imagen, unos planos topográficos de Jerusalén. Ahí donde ustedes ven que dicen Mount of Zion, es el monte de Sión. Ahí que dice Mount Zion, ahí es el monte de Sión. Eso es Jerusalén. Si ustedes no lo alcanzan a ver muy bien en esta pantalla y tienen visión a la otra, en la otra notarán que hay muchas líneas. A esas líneas nosotros les llamamos curvas de nivel. Esas representan los distintos niveles o las distintas alturas que hay en esa tierra. Por lo tanto, entre más hay, más alturas diferentes. Y aquí estamos viendo que hay niveles creciendo, o sea, hay niveles que van hacia arriba, van niveles que se van haciendo más altos y más altos. Los números que ustedes ven ahí son la representación de los metros sobre el nivel del mar en que se encuentra ese nivel. Por ejemplo, el punto más bajo del monte de Sión tiene 773 metros, es el punto más alto, metros sobre el nivel del mar. Y el punto más bajo vendría a tener 765 metros sobre el nivel del mar. Esa es una pseudoplanicie, como podemos ver, sí tiene un gran espacio donde es plano, pero también tiene algunas otras curvas de nivel. Lo que es necesario que veamos es que no está solo el monte de Sión. Jerusalén no es la única montaña. Si ustedes pueden ver ahí donde dice monte de Moriah, es apenas uno de los 3 montes que están ahí. Ustedes ven monte de Moriah, pero si siguen para allá, si siguen subiendo hacia la derecha o hacia la izquierda, como quieran ustedes verlo, pero hacia allá, ustedes van a ver que hay un 750, luego hay un 735. Esas también son representaciones de otras montañas. Hay 3 montañas en línea ahí, y si seguimos viendo más arriba, vamos a seguir encontrando más montañas. Vamos a terminar concluyendo, Jerusalén está rodeada por montañas. Vayamos a la otra imagen que nos van a ayudar a ver esto un poco más claro. Ahora la representación está formada por sombras. Este es una presentación diferente a los planos que actualmente utilizamos en topografía. Estos son de relieves. Los relieves están representados con sombras y ahí podemos ver esas 3 montañas de las que yo les hablé, que son las más significativas, aunque tenemos unos pequeños montes alrededor. Si ustedes ven un poco para acá a la izquierda y un poco allá arriba, tenemos más montes. Y ahora otra que nos va a ayudar muchísimo más es esta. Esta muestra todas las montañas que están alrededor de Jerusalén. ¿Dónde vendría a estar Jerusalén? Si ustedes se dan cuenta, abajo de la línea roja hay un gran valle que tiene un cauce que viene a salir hacia al Mediterráneo. Ese cauce conecta con ese gran valle que está hasta allá. No digo los nombres porque están en hebreo, entonces de nada serviría. La referencia es la línea roja grande. Tiene un valle abajo de él. Al final de ese valle, yendo hacia las montañas, ahí está Jerusalén, en medio de todas esas montañas. La última, que con esto creo que vamos a quedar ya claros sobre cómo es Jerusalén. Ahí nosotros podemos notar que es la tercera ciudad, está Hebrón, Belén,
y Jerusalén. Jerusalén entonces, antes entonces de que se pueda llegar a Jerusalén, se tienen que pasar por las montañas de Hebrón, de Belén, y si vienen del otro lado, miren cuántas tienen que pasar. Además, podemos notar que Jericó estaba por debajo del nivel del mar. No estaba ni siquiera en un lugar igual al nivel del mar, sino que estaba por debajo del nivel del mar, al igual que el Mar Muerto. Bueno, eso es todo lo que vamos a ver. ¿Por qué? Porque estamos regresando a ver algunos detalles sobre Jerusalén. Porque en media semana empezamos el himnario de los peregrinos. Los cánticos que entonaban cuando iban de camino hacia Jerusalén. Cada vez que los judíos iniciaban su peregrinación desde donde quiera que estuvieran, ellos llevaban algunas canciones especiales para esos momentos. En media semana hablamos mucho sobre la peregrinación y el porqué de estos cantos. Hoy vamos a entender algunos otros, pero si ustedes no vinieron en media semana, debo de advertirles que entender este estudio les será un poco más difícil si no regresan a sus casas y se llenan de ese estudio de introducción a los himnarios de la peregrinación. Deben de tomar ese tiempo para disfrutar más todo lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, como seguimos yendo hacia Jerusalén, también tenemos que ver un poco la topografía, cómo está rodeado ahí, cómo sería caminar hacia ahí dependiendo de la geografía. Hasta ahorita lo que podemos notar era que Jerusalén tenía una fortaleza natural que hacía que cuando los ejércitos se acercaban a Jerusalén, obligadamente se exponían y quedaban vulnerables. Esto es porque al subir por las montañas revelaban su ubicación, al bajar por los valles quedaban vulnerables a los ataques desde arriba. Y como son tantas montañas, en algún punto tenían que pasar por un lugar donde iban a quedar vulnerables. De esta forma, Jerusalén tenía una protección natural que les permitía a los habitantes sentirse seguros. Este es un pequeño análisis sobre la topografía de Jerusalén. Vamos a ver esto y más en nuestro estudio de hoy titulado De Camino a Jerusalén, parte 2. Vayamos entonces al capítulo 124 del libro de los Salmos y vamos a seguir con los cánticos graduales que ya sabemos que es el himnario de peregrinación. Capítulo 124. Amén. Antes de leer, ¿les parece si oramos? Oremos. Jesús, estamos delante de ti este día porque estamos completamente necesitados de ti, de que obres un milagro en nuestras vidas, en nuestras familias. Jesús, por favor, llénanos con tu Espíritu Santo mientras leemos esto. Jesús, que nada ni nadie nos distraiga, que la persona que está enfrente, Señor, no simbolice una distracción para nosotros, sino que esta mañana nos sentemos contigo. En tu nombre oramos. Amén y amén. Vamos al verso 1 de Salmos capítulo 124. Dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Paren ahí. Si ustedes pueden ver la energía con la que empieza este cantante,
van a notarse que a pesar de que está iniciando la canción, lo hace con una gran energía, lo hace con el coro. Es más, para que nosotros podamos ver esto de una forma más vívida, vamos a practicarlo. Yo voy a decir el verso 1 y ustedes con la misma energía van a responder el verso 2, que es básicamente lo que el cantante está haciendo. Miren, lo voy a hacer ahora, lo vamos a practicar. ¿Listos? Yo voy con el verso 1, ustedes con el verso 2. A no haber estado por nosotros Jehová, diga ahora Israel. Eso era lo que el cantante estaba haciendo. El cantante estaba diciendo, díganlo ustedes, fuerte, repítanlo. Normalmente esto se suele hacer con los coros de una canción. Las canciones tienen distintas etapas o de otra forma distintas secciones. Algunas de las más conocidas o de las que nosotros podemos identificar de una forma más fácil son coros, estrofas y puentes. En esta canción tenemos algo muy singular, porque normalmente los autores no suelen poner los coros al inicio. Sí vemos que en algunos himnos están al inicio, pero no es muy normal. Normalmente empiezan con estrofas para iniciar con una melodía, con una introducción. Pero esta vez el cantante o el autor, con mucha energía, inicia con el coro. Y debemos de saber que los coros están hechos, el diseño del coro está hecho para que haga un interminable eco en nuestra mente. Los coros tienen el propósito de rebotar en nuestra mente las veces que sea necesario hasta que quede grabado en nosotros. Si ustedes se ponen a pensar, sus canciones favoritas, lo que más recuerdan de ellas son el coro. Por supuesto que hay estrofas que nos ministran mucho o que son hermosas, pero casi siempre los coros son lo más fácil de recordar. Es que los autores tienen esta arte o son bastante profesionales en lograr en que los tonos y la letra creen tal armonía que produzca placer en la repetición. Eso es el arte. Lograr que los instrumentos y la articulación de nuestra boca, las palabras, lleguen a tal armonía que cuando nosotros lo digamos haya un placer en nuestro ser. De eso trata el coro. El escritor audaz va a lograr inmortalizar su mensaje a través del coro. Si nosotros entonces logramos identificar que este autor puso el coro al principio y sabemos que los coros tienen un mensaje que el autor quiere inmortalizar, entonces veamos cuál es ese mensaje energético. Volvámoslo a leer. A no haber estado Jehová por nosotros. Eso es lo que él quiere decir. Solo Jehová se puso entre nosotros y nuestros enemigos. El autor está diciendo, ante todas las cosas, Dios estuvo ahí y solo a Él nos debemos. Él reconoce que fue Dios y solamente Dios. Él dice, no fue nuestra fuerza, no fue nuestra bondad, no fue nuestra inteligencia, no fue nuestra fidelidad, no fue nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro jefe, nadie. Fue Dios y solamente Dios quien nos salvó. Nuestros enemigos nos tenían, pero ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios en medio de nosotros y de nuestros enemigos, protegiéndonos. Para este autor no hay un gracias a Dios y a mi jefe, gracias a Dios y a mis amigos, gracias a Dios y a que fui a la iglesia. Es un gracias a Dios y punto. Si Dios no hubiera estado ahí, reconoce y dice, díganlo otra vez, repítanlo en voz alta, créanlo en vuestro corazón, que no hay nadie más que se pudo haber
interpuesto entre nosotros y nuestros enemigos. Fue únicamente Dios. Me imagino el corazón de esas personas cantando esto y diciendo, no había otra forma. Verso 4, vamos ahora a conocer la siguiente sección. Entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma, hubiera pasado el torrente, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Si ustedes se fijan acá, esto podría parecer un coro, porque tiene la misma estructura, tiene incluso una dicción similar, porque está jugando con la palabra alma. Pero en realidad, al estudiar las secciones, nos vamos a terminar dando cuenta que esto se convertiría en el puente de la canción. En este momento, este puente se convierte en una conclusión. Aunque normalmente en las canciones los puentes son utilizados para unir una sección con la otra. De ahí la palabra puente. Quizás han escuchado canciones en las que el puente está uniendo una parte bastante tranquila de la canción y luego nos lleva hacia la parte más energética de la canción. A veces los puentes pueden llegar a ser con letra, otras veces sin letras, pero se suelen ocupar como interludios, como uniones. En este caso lo ocupa como una conclusión. Concluye él. Si Dios no nos hubiera rescatado, él describe todas las cosas que hubieran pasado, esa parte de la estrofa, luego en el puente concluye, nuestras almas hubieran sido desgarradas. Y cuando el autor hace referencia a las almas, en el hebreo, el alma tiene que ver mucho con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones. Y si ustedes lo piensan y lo analizan por un segundo, lo que nosotros tenemos como evidencia de que estamos vivos o con deseos de vivir es nuestra alma. Por eso es que cuando vemos a una persona fría, decimos, es un desalmado. O cuando estamos muy tristes, decimos, sentimos que mi alma se ha salido de mi ser. Por lo tanto, una persona que está sufriendo grandemente en su alma, suelen ser aquellos que están sin esperanza, no tienen deseos de hacer nada. Sus emociones, sus sentimientos están por los suelos. Dice el autor, lo peor de todo esto hubiera sido, es que después de los ataques, después del daño que el enemigo nos hubiera hecho, nos hubiera derrotado anímicamente, nos hubiera dejado por los suelos, creyendo que no hay esperanza para nosotros, haciéndonos sentir como los más miserables que pueden haber. Ya no quiero luchar. El autor dice, pero no fue así. Verso 6, veamos cómo termina en la última estrofa. Esto sí ya es una estrofa. Es simple y sencillamente más partes de la canción. No me gusta llamarles relleno, pero básicamente son lo que le dan sentido al coro, al puente, etc. Verso 6, bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó, cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. La última estrofa es una descripción de la salvación de Dios, el poder que hay en su nombre. Él dice, el mismo que creó los cielos y la tierra, también fue y es capaz de crear una salida de escape para nosotros. Si creó los cielos y la tierra, también es y fue capaz de librarnos. Miren las tres secciones de la canción. Sección 1
El coro viene y dice todo lo que habrían padecido sin Dios. Viene el puente y dice, concluyamos en que nos hubieran derrotado anímicamente, hubiéramos estado por los suelos. Y la última sección termina diciendo cómo fueron salvados. Por el nombre de Jehová, Él proveyó un camino, rompió el lazo del cazador y lograron escapar. Mientras los judíos cantaban esta canción de camino a Jerusalén, mientras los padres cantaban esta canción tomando de las manos a sus familias, a sus hijos e hijas, había algo que nacía en sus corazones y era un profundo agradecimiento a Dios. Ellos estaban diciendo, a no haber sido por Jehová, si Jehová no estuviera ahí, todo lo que hubiéramos pasado. Hace una semana pasamos un tiempo de adoración con la alabanza de Icon. Era necesario que nos reuniéramos y cantamos Fuiste mi luna y mi sol en mis momentos. Yo no soy cantante, pero así dice. Destello tu presencia, creo que se llama, o una de esas. El punto es que cuando terminamos de cantarla, empezamos a compartir todos lo que el Señor nos había hablado y todos compartimos nuestro testimonio, los lugares de donde veníamos, las cosas que sufríamos, el daño que habíamos aguantado durante mucho tiempo. Esa canción, ese día, entre lágrimas y sonrisas, nos llevó a sentirnos profundamente agradecidos por lo que Dios había hecho, por el lugar de donde nos había sacado. Eso era lo que nacía en el alma de esas personas. No importaba las inclemencias del tiempo, las montañas que hubieran. Ellos veían hacia atrás, veían su miseria y decían, estoy agradecido porque ya no estoy ahí. Fui salvado de ese lugar. Y ese es precisamente nuestro primer punto del estudio de hoy. El camino desértico hacia Jerusalén se vuelve hermoso cuando recordamos la esclavitud de Egipto. Sí, ese camino hacia Jerusalén era desértico, peligroso, lleno de altos y bajos, era largo, días en peregrinación, pero era hermoso. ¿Por qué? Porque recordaban la miseria y el dolor de ser un esclavo en Egipto. Eso sí que era miseria. Dios, hermanos, nos ha salvado. Dios, hermanos, nos ha limpiado. Definitivamente nos ha restaurado. Y si usted aún está en el proceso, déjeme decirle, aquí habemos muchos que nuestra vida está restaurada y le podemos dar fe de que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas viejas nuevas y de sanar todo el dolor y todos los pecados. Si yo le pediría valientemente a los hermanos acá que han experimentado la restauración en sus vidas, sé que muchos se pondrían de pie. No lo voy a hacer porque no es el caso. El punto es, Dios tiene el poder de hacerlo y lo va a hacer aunque usted esté en el proceso. Muchos ya hemos estado en el proceso y a pesar de que aún no somos una obra terminada, ya nos sentimos diferente. Yo me siento tan agradecido de cuando me invitan a comer o cuando salimos a reuniones y alguien me empieza a compartir su testimonio.
yo decir, hermano, hermana, si usted no me hubiera dicho esto, yo no tuviera idea. Porque no hay ninguna evidencia de lo que usted me está diciendo en su vida. Todo ese dolor, todo ese daño que recibió, lo deberían de llevar a ser una persona malhumorada, una persona con un carácter problemático que anda buscando siempre problemas. Pero usted no es así. Usted está restaurado. No hay ningún vestigio del pasado en su ser. Lo único que puedo decir es Dios y solamente Dios le salvó. Yo creo firmemente en eso. Pero hay algo que les tengo que decir. Sí, hemos sido salvados, nuestro pecado ha sido borrado, las cosas viejas pasaron, pero el pasado sigue ahí. No existe una máquina del tiempo que nos regrese y que nos permita no hacer lo que hicimos o no estar donde estuvimos. El pasado sigue ahí. Sí, ya no nos afecta, ya no le tenemos miedo, ya no nos puede condenar como aprendimos en miércoles, pero sigue ahí. Dios ahora lo ocupa como una herramienta. Dios ocupa el pasado como una herramienta. Los israelitas vivían recordando su pasado casi siempre. Yo les puedo decir, casi que en cada libro de la Biblia está la historia de los israelitas. Incluso en los más pequeños, como los profetas menores, se sorprenderían cómo en un verso recuerdan todo el pasado de los israelitas. Dios, lejos de ocultar el pasado de ellos, lo recordaba a cada momento, porque lo utilizaba como una herramienta para que aprendieran lo hermoso que es una vida nueva en Cristo. Durante mucho tiempo, déjenme contarles esta historia, durante mucho tiempo este hombre vino a la iglesia, se congregó, se esforzó muchísimo en traer a su familia, se involucró en todo lo que pudo. Eventualmente, por los cambios que hizo en su vida, sus finanzas se empezaron a ordenar, su vida, su familia se empezó a ordenar, empezó a gozar de una, de otra comodidad. Las cosas caen por su propio peso, una vida ordenada. Entonces, una vez en una reunión alguien le preguntó, mire, es domingo, tiene la posibilidad, ¿por qué no anda en la playa? Venga a un culto, ¿qué es aquí en la cancha? Mire, usted evidentemente es totalmente libre del pecado. No le tiene miedo al pecado y creo que no va a volver a caer. Pero salga, disfrute un poco, disfrute de su vida. No tiene por qué estar acá. Ese hermano le respondió y le dijo, es cierto, soy libre, no le tengo miedo al pecado y tengo la posibilidad de hacerlo. Pero te voy a decir, muchas noches lloré sin saber qué hacer o dónde iba a terminar. Y muchas noches el Espíritu Santo me consoló. Fueron muchas las veces que en esta iglesia el Espíritu Santo me levantó. Ahora yo veo atrás, ocupo el pasado como una herramienta para decirte esto.
estar aquí es hermoso. Servir en día domingo es hermoso. Venir y cantarle al Señor es hermoso. No hay cosa que desearía hacer, porque déjame decirte, lo que está atrás es miserable. Lo que está en mi pasado es esclavitud y dolor. ¿Por qué quiero regresar ahí? Si sé la hermosura de lo que hoy tengo. Y yo les podría decir lo mismo, hermanos. ¿Qué hay más hermoso que estar acá? ¿Qué hay más hermoso que ahora poder disfrutar la libertad que tenemos en Cristo? ¿Qué hay más hermoso que servirle a Él? ¿Saben algo curioso? Que los israelitas en el desierto decían, bueno, es que comíamos carne en Egipto. ¿Desde cuándo un esclavo come carne? ¿Desde cuándo una salida al rancho podría llegar a ser mejor que un culto de adoración? ¿Desde cuándo ser un esclavo de nuestras pasiones o un esclavo de diferentes cosas es mejor que la libertad que hay en Cristo? Cuando los judíos entonaban esta canción, ellos tenían eso en mente. Iban ahí caminando, tercer, cuarto día. Cuando estaban cansados decían, pero no fuimos destruidos porque ahí estuvo Dios. Éramos miserables, decían, pero Dios estuvo ahí. Él nos liberó, Él nos encontró. Y yo creo que después de ese momento, como experimentamos con los de alabanza, ellos empezaban a contar sus testimonios y todo lo que habían pasado. Y con un gran agradecimiento decían, el camino a Jerusalén se vuelve hermoso cuando vemos la esclavitud que teníamos en Egipto. Y damos gracias a Dios por permitirnos ir a Jerusalén. Ahora ustedes y yo no vamos hacia Jerusalén allá en el Medio Oriente. Ustedes y yo vamos a la nueva Jerusalén en la eternidad. Y todo lo que hagamos como peregrinos en esta tierra que nos acerque a la nueva Jerusalén es más hermoso que cualquier fracción de nuestro pasado. Vayamos al capítulo 125. Dice el verso 1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hay una condicionante ahí. ¿Cuál es la condicionante? Los que confían en Jehová no van a ser movidos. Van a venir mares, van a venir ataques, van a venir muchos problemas, pero no se van a mover porque confían en Jehová. Ahora el siguiente verso lo vamos a interpretar de una mejor forma por el conocimiento que tuvimos en nuestra introducción al estudio de hoy. Verso 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Ahora podemos entender, ¿verdad? Todas las cosas que estaban ahí, todas las montañas que vimos. Es como que si hoy hubiéramos visitado Jerusalén. Yo cuando leí por primera vez este verso, no lo podía entender porque nunca he ido a Jerusalén. Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces fui a los planos topográficos como hicimos hoy y entendí. Jerusalén está rodeada por montañas. Entendí. Esto funcionaba como una fortaleza. Pero hay algo triste que les debo decir. No solo funcionaba como protección,
sino que así como era difícil para los conquistadores y para los ejércitos llegar a Jerusalén, ¿para quiénes más iba a ser difícil? Alguien levante la mano y dígame, ¿para quiénes más iba a ser difícil? Allá, hermana Ceci, ¿verdad? Oh, espérame. Oda, perdón. Exacto. Para los peregrinos, para los que iban de camino hacia Jerusalén. Yo puedo escuchar a los niños diciendo, papá, otra montaña. Papá, ¿por qué no nos vamos por el valle mejor? Y tenían que explicarle. El río en esa parte del valle es demasiado grueso. Tenemos que rodearlo por la montaña. Tenemos que subir a Hebrón. Tenemos que pasar Belén, bajar, subir otra vez. Y todos diciendo, ya estamos cansados de esto. Es una dificultad. Es difícil esto. Entonces cuando los niños decían eso, cuando los peregrinos se cansaban, esta canción la entonaban y decían, esta es la protección de nuestro Dios. No son dificultades, aunque así lo parezcan. Es otra herramienta de Dios para protegernos. Veamos lo siguiente, verso 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que se extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los rectos en su corazón. Paren ahí. Dice, nosotros tenemos esta fortaleza natural porque hay una unión de la idea anterior con la que viene ahora. El porque siempre es una unión de dos ideas. Entonces, el porque con el que inicia el verso 3 está uniendo la idea del verso 2 con la del verso 3. Entonces dice, Jehová nos protege porque la vara de la impiedad se nos pone. ¿Qué era la vara de la impiedad? Era una forma de representar las conquistas de las otras ciudades sobre Jerusalén. Era una forma de representar el yugo babilónico, el yugo filisteo, el yugo romano, etc. La vara sirve para castigar. Está haciendo alusión a lo que un pastor tiene, que nosotros le llamamos la vara y el cayado. El cayado es la curvatura con la que gentilmente se atrae a la oveja. La vara es la parte recta con la que se quiebra la patita de la oveja cuando ya se portó muy mal. Entonces es castigo. La vara de la impiedad hace referencia a el castigo por la impiedad de los judíos. Entonces dice, necesitamos esta fortaleza porque por nuestra impiedad solemos ser castigados con babilonios o con filisteos viniendo a atacarnos. Solemos recibir esos ataques. ¿Por qué? Muchas veces nos apartamos del camino. Y después dice, pero Jehová, no nos dejes con la vara de impiedad mucho tiempo. No sea que en medio del castigo nos rebelemos contra ti. No sea de que caigamos en impiedad nosotros, aún mayor impiedad. Y después pide en el verso 5, haz bien con el corazón, con los rectos de corazón. Hay una petición, hay una aceptación de, sí, hemos cometido cosas malas, pero por favor, cuídanos de esto.
Este autor comprendió algo. Este autor comprendió que las montañas de protección eran dificultades, o más bien que muchas de las dificultades que pasamos en nuestra vida son montañas de protección. Muchas de las cosas difíciles o muchos de los problemas, Dios los ocupa para protegernos. Es difícil. Pero quién sabe dónde estaríamos si Dios no hubiera utilizado esa montaña. Déjenme decirles el segundo punto de nuestro estudio de hoy. No todas las montañas van a moverse. Estoy haciendo alusión del verso: si tuvieras fe como un granito de montaña, dirías al monte, muévete, y se movería. Pero no todos los montes van a moverse. No quiero ser un predicador lleno de falacias diciéndoles: declaren que esa montaña se va a mover y se va a mover. Jesús puso algunas montañas en nuestra vida, no para ser movidas, sino para ser subidas. Hay montañas que tenemos que subir, hay otras que vamos a tener que escalar, pero están ahí para protección nuestra. Es una muestra de amor de parte de nuestro Dios. Dice el Salmo 104:8, no lo busquen, se los leo. Subieron los montes, descendieron los valles, porque era el lugar que tú fundaste. Está haciendo alusión específicamente a esto. Voy a subir y bajar las veces que sea necesaria en mi vida, porque es lo que tú has traído en mi vida. El capítulo anterior nos enseñó una cosa: que Jehová siempre está entre nosotros y el enemigo. El enemigo no nos puede tocar si Jehová no se lo permite. Todos aprendimos eso, todos lo cantamos. Por lo tanto, lo único que podamos sufrir es aquello que Dios permita que suframos. Nada se le ha salido de las manos. Él sigue en su trono. Él sigue siendo todopoderoso. Pero tiene un plan con esto. Y esta vez, en este salmo, nos está enseñando que muchas veces es protección, que nos está protegiendo. Lo ha puesto ahí con una razón. Para el pueblo de Israel, la vara de impiedad fue el freno que ocupó, porque ellos estaban cayendo en todo tipo de aberraciones sexuales, estaban metiendo prostitutas al templo, y no precisamente para evangelizarlas, sino para convertirlas en sacerdotisas y dar de sus servicios en el templo. Dios manda la vara de impiedad. Es tiempo de detener esto. Y si usted está diciendo: Carlos, pero yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, estoy sirviendo, estoy congregándome, yo no merecía esto. Si esa montaña no es puesta frente a vos, ¿quién sabe a dónde terminaríamos? ¿Quién sabe a dónde acabarías? Pero esa montaña no solo es la protección de Dios de los enemigos viniendo a ti, también es la protección de vos yendo hacia tus enemigos, de vos escapando hacia el lugar de miseria que se llama Egipto, de vos regresando a tu pasado.
si ustedes y yo estábamos acostumbrados a un estilo de vida y ahora las cosas son diferentes y ahora creemos que es una montaña, vemos una montaña que ha sido puesta delante de nosotros y ahora tenemos que esforzarnos, luchar cada día, las cosas están difíciles, sentimos que vamos cuesta arriba sin detenerse. ¿De qué nos estará librando Dios? ¿Dónde estaríamos si no tuviéramos que esforzarnos cada día? ¿A dónde hubiéramos acabado? Recuérdele a su corazón. Dios es el que se ha puesto ahí. Verso 4 dice: haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos, por favor. Mas a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. ¿Quiénes son los que se apartan? Lean el verso 1 y díganme quiénes son los que se apartan. Los que desconfían. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Porque ya sabemos que los que confían no se van a apartar. Los que confían no se van a mover. Entonces, ¿quiénes son los que se apartan? Los que no están confiando en Dios. No son como el monte de Sión. No aceptan que esa montaña está ahí para que la suban. Se enojan por la situación en la que están. Dicen que Dios no tiene idea de lo que sabe, se enojan con Dios. Los que no creen esto, en realidad, son aquellos que creen que Dios hace las cosas por casualidad. No pueden creer que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Por eso son movidos. Pero los que confían, ellos serán capaces de ver el camino, incluso en las montañas más altas. Cuando vayan llegando hasta lo más alto de los montes o en lo más bajo de los valles, serán capaces de dar gracias a Dios, porque dirán: esto has utilizado tú y lo seguirás utilizando para protegerme, no solo de mis enemigos, sino de mí mismo y del daño que yo mismo puedo propinarme o puedo propinarle a mi familia. Y déjenme asegurarles esto, hermanos: si usted y yo hoy decidimos de ser esos peregrinos que a pesar de las montañas seguimos nuestro camino hacia la Nueva Jerusalén, déjenme decirles, serán provistos de una fuerza que solo los que suben al monte de Sión pueden obtener. Al final, las alas de águilas solo son para aquellos que pretenden subir hasta lo alto. No son los que se quieren quedar en la media, son para los que van hasta lo más alto. Déjenme asegurarles, hermanos, que la vara de impiedad no será para siempre. Un día estaremos en la Nueva Jerusalén, con toda nuestra vida y todo el mundo restaurado. Déjenme decirles que el Señor proveerá un camino. Lo dice 1 Corintios 10:13. No seremos tentados más allá de lo que podemos, pero fiel es Dios, que va a proveer un camino, que lo va a mostrar. Y su camino, el camino es Cristo. No estamos supuestos a subir solos esa montaña. Cristo estará con nosotros. Terminamos con el capítulo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestras bocas se llenarán de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros.
estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como arroyos del Negev. Escuchen esto. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esta es una profecía que está diciendo, no importa cuánto lloremos acá en la tierra, cada una de nuestras lágrimas nos será recompensadas en la nueva Jerusalén, en la eternidad con Cristo. Lo curioso es que este salmo fue escrito por personas que vivían en Babilonia, la ciudad cosmopolita más alta en tecnología de aquel entonces. ¿Quién va a llorar estando en la ciudad del primer mundo? Los que aman Jerusalén. Los que somos peregrinos y no nos aguantamos por estar en la nueva Jerusalén. Vivimos pidiendo por ese momento. Hacemos todo y a veces caen lágrimas por las cosas que sacrificamos, por las cosas que pasamos. Pero vamos de camino hacia Jerusalén, la nueva Jerusalén. Oremos.